¿Alguna vez te has preguntado por qué el dolor parece ser una sombra inseparable en la vida de todos? Desde el instante en que nacemos, el dolor se presenta en distintas formas. Una caída que nos hace llorar, una pérdida que nos quiebra el alma, una decepción que nos deja sin aliento. No importa quién seas, ni dónde estés, el dolor es una experiencia que nos conecta a todos, un lenguaje universal que habla directo al corazón humano. Pero, ¿qué sentido tiene este sufrimiento? ¿Por qué permitimos que el dolor nos atraviese y nos marque? Estas preguntas han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, y la búsqueda de respuestas es tan antigua como nuestra propia existencia. Imagina por un momento a un niño que, con lágrimas en los ojos, se pregunta por qué su mundo se ha vuelto oscuro tras la pérdida de un ser querido. O piensa en aquel adulto que, tras años de esfuerzo, ve cómo sus sueños se desvanecen en un instante. El dolor no discrimina, golpea fuerte y sin aviso, dejando a su paso un vacío que parece imposible de llenar. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, surge una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Puede el dolor tener un propósito? ¿Existe una salida que nos libere de esta prisión invisible? Esta búsqueda de sentido es lo que nos impulsa a mirar más allá de lo evidente, a explorar no solo las causas del sufrimiento, sino también las respuestas que pueden transformar nuestra experiencia. En este camino, muchas personas encuentran en la fe una luz que guía sus pasos, una esperanza que desafía la desesperación. La fe en Dios, en particular, ofrece una perspectiva que no solo reconoce el dolor, sino que también promete liberación y un propósito mayor. Pero antes de descubrir cómo Dios puede liberarnos del dolor y guiarnos hacia un plan perfecto, es vital entender qué es realmente el dolor y cómo nos afecta. El dolor no es solo una sensación física, es también una experiencia emocional y espiritual que puede quebrar nuestro ser o, si lo permitimos, moldearlo para un bien mayor. Es esa mezcla compleja de sufrimiento que nos hace humanos y nos impulsa a buscar respuestas más profundas. En la Biblia, por ejemplo, encontramos múltiples relatos donde el dolor es protagonista. Personajes como Job, quien perdió todo lo que tenía y enfrentó un sufrimiento indescriptible, o David, que atravesó momentos de profunda angustia y traición, nos muestran que el dolor no es un castigo arbitrario, sino una experiencia que puede abrir la puerta a una transformación interior. Incluso Jesús, en su pasión y muerte, experimentó un dolor extremo que, sin embargo, tuvo un propósito redentor. Este entendimiento nos invita a cambiar la perspectiva. El dolor no es el fin, sino el comienzo de un proceso de liberación y crecimiento. Sin embargo, para llegar a ese punto, primero debemos reconocer y aceptar el dolor, sin negarlo ni minimizarlo. Solo así podemos abrirnos a la posibilidad de ser guiados hacia algo mejor. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en tu propio dolor, sin ver una salida? No estás solo. Millones de personas han sentido esa misma desesperanza. Pero la buena noticia es que el dolor no tiene la última palabra. Existe una fuerza mayor que puede liberarnos, un camino que nos lleva más allá del sufrimiento hacia la paz y el propósito. En este viaje que estamos por emprender juntos, descubrirás cómo Dios actúa en medio de tu dolor, cómo te ofrece una mano firme para levantarte y una luz para guiarte hacia su plan perfecto. No es una promesa vacía ni un consuelo pasajero, sino una realidad que ha transformado vidas a lo largo de la historia y que puede transformar la tuya también. Así que te invito a seguir escuchando, a mantener el corazón abierto y a permitir que esta historia te lleve a un lugar donde el dolor ya no sea el protagonista, sino solo un capítulo en una historia mucho más grande y hermosa. Porque entender el dolor es solo el primer paso. El siguiente es descubrir cómo Dios está presente en medio de ese dolor, ofreciéndonos liberación y esperanza. El sufrimiento, aunque pesado y real, no es un castigo arbitrario ni una señal de que Dios nos ha olvidado. Al contrario, la Escritura nos muestra que Dios usa el sufrimiento para acercarnos a Él y para revelar su fidelidad en medio de nuestra fragilidad. Es una paradoja que muchos han experimentado. En los momentos más oscuros, cuando parece que todo se derrumba, la presencia de Dios se vuelve más palpable, más cercana, más vital. El apóstol Pablo, quien conoció el dolor en carne propia, escribió desde la experiencia: estábamos tan agobiados bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. 2 Corintios 1, 8-9. Aquí vemos una clave fundamental. El sufrimiento puede ser un medio para descubrir que nuestra verdadera fuerza no está en nuestras capacidades, sino en la gracia y el poder de Dios. ¿Pero cómo se manifiesta esta presencia divina en medio del dolor? La Biblia nos da múltiples ejemplos y enseñanzas que nos ayudan a comprenderlo. En primer lugar,
Dios no es un ser distante que observa nuestro sufrimiento desde lejos. Él siente nuestro dolor como si fuera suyo. En Isaías 63:9 se dice que le fue angustioso ver el sufrimiento de su pueblo. Este detalle revela un Dios tierno y compasivo, que no solo conoce nuestra aflicción, sino que la lleva en su propio corazón. Jesús mismo es la máxima expresión de esta presencia que sufre con nosotros. En el jardín de Getsemaní, horas antes de su crucifixión, oró con tal angustia que su sudor se volvió como gotas de sangre. Lucas 10:44. Él experimentó miedo, soledad, incomprensión y dolor físico y espiritual. Pero nunca dejó de confiar en el Padre. Su pasión nos muestra que Dios no solo entiende nuestro sufrimiento, sino que lo ha vivido y redimido. Esta realidad nos invita a mirar el dolor con una nueva perspectiva. No estamos solos ni abandonados. Dios camina a nuestro lado en cada lágrima, en cada noche oscura del alma. Su Espíritu Santo nos consuela y nos fortalece para seguir adelante, recordándonos que el dolor es temporal y que, aunque no siempre entendamos su propósito, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Además, el sufrimiento tiene un propósito formativo. Dios lo usa para moldearnos, para enseñarnos a depender de Él y para hacernos más semejantes a Cristo. En Hebreos 5:8 leemos que Jesús mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Si el Hijo de Dios pasó por este proceso, nosotros también podemos esperar que Dios utilice nuestras pruebas para perfeccionarnos y fortalecernos en la fe. No se trata de buscar el dolor ni de aceptarlo pasivamente, sino de reconocer que, cuando llega, Dios está presente para sostenernos. La aceptación cristiana del sufrimiento es activa y nace de la fe. Es un abandono confiado a la voluntad amorosa de Dios, que nunca nos reprocha ni nos abandona, sino que nos acompaña con ternura y poder. Esta presencia constante de Dios es una gracia para los corazones afligidos. Nos permite encontrar paz en medio de la tormenta y esperanza cuando todo parece perdido. Nos recuerda que, aunque el dolor sea real y profundo, no es el último capítulo de nuestra historia. Finalmente, Dios no solo sufre con nosotros, sino que también usa nuestro dolor para un propósito mayor, para que podamos consolar a otros que sufren. Pablo explica que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. 2 Corintios 1:4. Así, nuestras heridas pueden convertirse en un canal de bendición para otros, y nuestro testimonio de fe y esperanza puede ser luz para quienes atraviesan oscuridad. En resumen, la presencia de Dios en medio del dolor es un ancla segura que nos sostiene cuando todo parece hundirse. Es un amor que nos abraza, que entiende nuestra fragilidad y que nos guía hacia la sanación y la esperanza. No importa cuán profundo sea tu sufrimiento, Dios está contigo, dispuesto a liberarte y a guiarte hacia su plan perfecto. En el siguiente paso de este camino, descubriremos cómo ese plan perfecto de Dios se despliega en nuestra vida, incluso a través del dolor, y cómo podemos aprender a confiar plenamente en su guía amorosa. Después de comprender que el dolor es una experiencia universal y que Dios está presente en medio de ese sufrimiento, llega el momento de descubrir una verdad que cambia radicalmente nuestra perspectiva. Dios tiene un propósito divino en nuestro dolor y un plan perfecto para cada uno de nosotros. El sufrimiento, aunque difícil y a menudo incomprensible, no es un accidente ni un castigo arbitrario. La Biblia nos enseña que Dios, en su infinita sabiduría y amor, permite el dolor para un bien mayor, un propósito que a veces está más allá de nuestra comprensión inmediata, pero que siempre busca nuestra transformación, crecimiento y redención. Un ejemplo central de esta verdad es la vida de Jesucristo, el más justo de todos los seres. Él mismo experimentó un sufrimiento profundo y real, desde su agonía en el huerto de Getsemaní hasta su crucifixión en la cruz. Sus palabras en Lucas 10:42, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», revelan la tensión entre su deseo humano de evitar el dolor y su entrega total al plan divino en la cruz. Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, mostrando que incluso en su sufrimiento extremo, Dios permitió que ese sacrificio continuara para cumplir un propósito eterno. Este sacrificio no fue un accidente ni un mero acto de sufrimiento sin sentido, sino el centro del plan redentor de Dios para la humanidad. A través del dolor de Cristo, se abrió el camino para nuestra salvación y para que el sufrimiento humano pueda tener un significado redentor. Así, el dolor no es solo un mal a evitar, sino un instrumento que Dios utiliza para revelar su gloria y para moldear nuestro carácter y nuestra fe. El sufrimiento, entonces, puede ser un proceso de refinamiento. Como el oro que se purifica en el fuego,
Nuestra fe y nuestro carácter se fortalecen cuando pasamos por pruebas. Pablo nos anima a gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 5, 3 y Hebreos 5, 8 dice que Jesús mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Si Dios usó el sufrimiento para perfeccionar a su Hijo, también lo usa para formarnos a nosotros en obediencia y madurez espiritual. Además, el propósito divino en el sufrimiento no es solo individual, sino también comunitario. Pablo habla de completar en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, Colosenses 1 y 24, lo que sugiere que el sufrimiento de los creyentes tiene un valor misterioso en la edificación de la Iglesia y en la participación en la misión redentora de Cristo. Nuestra experiencia de dolor puede ser un canal para consolar a otros y para manifestar el amor de Dios en medio de la comunidad. Este propósito divino también nos llama a una entrega activa y confiada. Pedro exhorta a los creyentes a entregarse a su fiel Creador y seguir practicando el bien incluso cuando sufren según la voluntad de Dios. 1 Pedro 4 y 19. Esto significa que el sufrimiento no es una excusa para la pasividad o la desesperación, sino una oportunidad para vivir la fe con valentía y obediencia, confiando en que Dios está obrando en medio de las dificultades. Por último, la esperanza cristiana nos asegura que el sufrimiento no es la última palabra. La visión escatológica de Apocalipsis 21 nos muestra un futuro en el que Dios enjugará toda lágrima y eliminará el dolor para siempre. Mientras tanto, el sufrimiento presente se vive a la luz de esta promesa de redención y gloria venidera. Romanos 8 y 18. En resumen, el propósito divino en el sufrimiento es múltiple. Dios lo usa para refinar nuestra fe, revelar su gloria, enseñarnos a depender de Él, llevarnos al arrepentimiento y guiarnos hacia nuestra recompensa eterna. Aunque no siempre entendamos el porqué del dolor, podemos descansar en la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, y que cada prueba es una parte de ese plan que nos conduce hacia la plenitud en Él. En el siguiente tema, exploraremos cómo podemos caminar con Dios en medio de este proceso, tomando pasos prácticos para experimentar su liberación y guía en nuestra vida cotidiana. Hemos visto que el dolor es una experiencia universal y que Dios está presente en medio de ese sufrimiento con un propósito divino. Ahora, el siguiente paso crucial es aprender a caminar con Dios en la práctica diaria, porque no basta con saber que Él está con nosotros. Necesitamos una relación viva, íntima y activa que transforme nuestro dolor en liberación y nos conduzca hacia su plan perfecto. La intimidad con Dios, el corazón del camino. Caminar con Dios es, en esencia, una relación íntima y constante. No es un evento puntual ni algo que sucede por casualidad. Es un caminar diario, paso a paso, en comunión con Él, como lo hizo Enoc, quien caminó con Dios, Génesis 5 y 24. Esta expresión no solo significa andar físicamente junto a Dios, sino vivir en obediencia, dependencia y amor, manteniendo una conexión profunda y sincera. Pero, ¿cómo se cultiva esta relación? ¿Qué pasos concretos podemos dar para acercarnos a Dios y experimentar su liberación y guía en medio del dolor? 1. Confesar el pecado y limpiar el corazón. El primer paso para una relación íntima con Dios es la confesión sincera de nuestros pecados. Muchas veces, cuando sentimos que nuestra oración no es escuchada o que hay un muro entre nosotros y Dios, es porque hay áreas de nuestra vida que necesitan ser entregadas y limpiadas. La palabra es clara: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23-24. Confesar no es solo reconocer errores, sino abrir el corazón para que Dios nos purifique y restaure nuestra comunión con Él. Este paso es fundamental porque Dios es santo y no puede tener comunión plena con nosotros si hay pecado no confesado que nos separa. Pero gracias a la sangre de Jesucristo, podemos ser limpiados y restaurados, y así caminar libres para recibir su guía y liberación. 2. Dedicar tiempo diario a la comunión con Dios. Una relación se fortalece con tiempo y atención. Así como invertimos tiempo en nuestras relaciones humanas más importantes, debemos invertir tiempo en nuestra relación con Dios. Esto implica un tiempo diario para leer la Biblia, orar y meditar en su palabra. El Salmo 63, 1 expresa este anhelo profundo. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Este deseo sincero de buscar a Dios, especialmente en los momentos más difíciles, es lo que mantiene viva la relación y nos llena de esperanza. Establecer un tiempo fijo cada día para la lectura bíblica y la oración es una disciplina que transforma el corazón y nos conecta con la voluntad de Dios. No depende de las ganas,
sino de la decisión consciente de priorizar a Dios en nuestra vida. 3. Orar con urgencia, sinceridad y constancia. La oración es el canal que mantiene viva nuestra fe y nos acerca a Dios. No basta con orar solo en momentos de crisis. Debemos orar como si nuestra vida dependiera de ello, con pasión y regularidad. El Salmo 145, 18 nos asegura: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Esta promesa nos invita a perseverar, a no desanimarnos y a confiar en que Dios escucha y responde. Orar es también escuchar. La oración no es solo hablar, sino abrir el corazón para recibir la voz de Dios, para discernir su voluntad y para ser guiados por el Espíritu Santo. 4. Caminar en obediencia y discernimiento. Caminar con Dios implica obedecer su palabra y estar atentos a la guía del Espíritu Santo. La Biblia es nuestra lámpara y luz en el camino. Salmo 119, 105. Y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en cada decisión. Este caminar es un proceso de crecimiento y madurez espiritual. No es un camino de perfección inmediata, sino de progreso constante, donde cada paso nos acerca más a la imagen de Cristo. El secreto para caminar con Dios es dejar que Él guíe, como en una danza donde uno confía en el otro para marcar el ritmo y los pasos. En la vida diaria, esto significa ser sensibles a las convicciones del Espíritu, obedecer aunque no entendamos completamente y confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. 5. Buscar comunidad y apoyo mutuo. Nadie está llamado a caminar solo. Encontrar una comunidad de fe o un compañero responsable que nos anime y acompañe en este camino es vital. Compartir nuestras luchas, orar juntos y animarnos mutuamente fortalece nuestra fe y nos ayuda a perseverar. Un socio responsable puede ser un amigo, un mentor o un líder espiritual con quien podamos compartir nuestras metas, desafíos y avances. Saber que alguien nos acompaña y nos pregunta sobre nuestro crecimiento nos motiva a mantenernos firmes. 6. Aplicar lo aprendido, vivir la fe en acción. Caminar con Dios no es solo teoría o sentimiento. Implica aplicar en nuestra vida diaria lo que aprendemos de su palabra y de la oración. La fe se demuestra en acciones concretas: perdonar, amar, servir y obedecer. Establecer una rutina espiritual, evaluar las áreas de nuestra vida que necesitan ser entregadas a Dios y buscar oportunidades para discipular a otros son pasos que consolidan nuestra relación con Él y nos acercan a su plan perfecto. 7. Renovar la mente y mantener una disciplina espiritual. Para caminar con Dios es necesario alimentar nuestra mente con la palabra y renovar nuestros pensamientos. Esto nos ayuda a mantenernos centrados en Dios y a resistir pensamientos negativos o derrotistas. Mantener una disciplina espiritual constante, incluso cuando no sentimos ganas, es clave para crecer. La perseverancia en la oración, el estudio bíblico y la meditación nos fortalece para enfrentar el dolor y avanzar en la fe. Caminar con Dios es un camino de transformación que convierte el dolor en liberación y la incertidumbre en guía segura. No es un camino fácil ni rápido, pero es el único que conduce a la verdadera paz y propósito. En el próximo y último capítulo, veremos cómo esta relación con Dios nos llena de esperanza y nos renueva para vivir con confianza en su plan perfecto, incluso en medio de las dificultades. En el camino de la vida, el dolor y las dificultades pueden parecer a menudo como muros infranqueables que nos detienen y nos sumergen en la desesperanza. Sin embargo, la fe cristiana nos ofrece una perspectiva radicalmente distinta. El dolor no es el final de la historia, sino el umbral hacia una esperanza viva y una renovación profunda. Esta esperanza no es un simple deseo o ilusión, sino una fuerza real que brota del encuentro con Dios y que tiene el poder de transformar nuestras vidas. La esperanza cristiana es un don que nos impulsa a mirar más allá de las circunstancias presentes, a confiar en que Dios está obrando en medio de nuestras pruebas y que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Esta esperanza se convierte en el motor que nos sostiene, nos renueva y nos invita a un nuevo comienzo en la fe. En este capítulo, exploraremos cómo la esperanza y la renovación se entrelazan para darnos una vida nueva, una vida que nace del Espíritu Santo y que se manifiesta en la transformación interior, en la comunidad y en la misión. Veremos cómo podemos cultivar esta esperanza en nuestra vida diaria, cómo Dios obra en nosotros para renovarnos y cómo esta renovación nos prepara para vivir plenamente su plan. La esperanza cristiana, un don vivo y transformador. La esperanza en la tradición cristiana no es un sentimiento pasajero ni un optimismo superficial. Es una virtud teologal, un don divino que brota del encuentro con Jesucristo resucitado y que se sostiene en la fidelidad inquebrantable de Dios. Esta esperanza es activa, dinámica y transforma la manera en que vivimos y enfrentamos las dificultades.
San Pablo nos exhorta a revestirnos del Señor Jesucristo y a no satisfacer los deseos de la naturaleza humana. Romanos 1:14. Porque la verdadera esperanza nace de esa vida nueva en Cristo, que nos capacita para vivir con fortaleza y alegría, incluso en medio del sufrimiento. Esta vida nueva no es algo que alcanzamos por nuestros propios méritos, sino un regalo que Dios nos da, una semilla plantada en nuestro corazón en el bautismo, que debe ser alimentada con oración, fe, obediencia y obras de amor. Colosenses 2, 12-15, 1 Pedro 1:23. La esperanza cristiana nos invita a mirar la realidad con ojos nuevos, a descubrir las huellas de Dios en lo cotidiano y a confiar en que, aunque no veamos el final del camino, Dios está obrando para nuestro bien. Romanos 8:28. Esta esperanza nos fortalece para no rendirnos, para perseverar y para ser testigos de la luz en un mundo que a menudo parece sumido en la oscuridad. La renovación del Espíritu Santo, fuente de vida nueva. La renovación espiritual es obra del Espíritu Santo, que actúa en nuestro interior para transformar nuestro corazón y nuestra mente. Pentecostés es el momento en que el Espíritu desciende sobre los discípulos, renovándolos y enviándolos a anunciar la buena noticia con valentía. Este mismo Espíritu está disponible para cada creyente hoy, dispuesto a renovar nuestra vida y a darnos la fuerza para vivir conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos llena de paz, nos guía en la verdad y nos capacita para vivir una vida santa y fructífera. Esta renovación no es solo individual, sino comunitaria, porque el Espíritu une a los creyentes en un solo cuerpo, llamado a ser signo de esperanza y reconciliación. La renovación es un proceso continuo que implica dejar atrás viejos hábitos, actitudes y pecados, y abrirnos a la gracia transformadora de Dios. Es un camino de conversión constante, donde cada día podemos elegir vivir en la luz y en el amor de Cristo. María, modelo de esperanza y renovación. María, la Virgen Madre, es el ejemplo perfecto de esperanza y renovación en la fe. Su sí a Dios abrió la puerta a la salvación y nos muestra cómo vivir la confianza plena en el plan divino, incluso cuando el camino es incierto y difícil. El Magnificat de María es un canto de esperanza que proclama la acción de Dios en la historia y la reversión de las situaciones humanas. Ella nos enseña a guardar en el corazón las maravillas de Dios, a meditar en su palabra y a vivir con fe y entrega total. María es la madre que acompaña a la Iglesia y a cada creyente en el camino de la esperanza, sosteniéndonos con su intercesión y su ejemplo de humildad y fidelidad. La esperanza en medio de la división y el sufrimiento. El mundo actual está marcado por conflictos, divisiones y sufrimientos que a menudo parecen insuperables. Sin embargo, la esperanza cristiana nos llama a ser instrumentos de reconciliación y unidad, confiando en que Dios puede transformar las heridas en fuentes de vida nueva. El profeta Ezequiel nos ofrece la imagen de dos trozos de madera separados que Dios une en su mano, simbolizando la restauración y la unidad del pueblo dividido. Esta imagen nos recuerda que Dios puede restaurar lo roto y crear algo nuevo a partir de nuestras fragilidades y divisiones. En nuestra vida personal y comunitaria, estamos llamados a vivir esta esperanza activa, trabajando por la paz, el perdón y la justicia, y siendo testigos del amor que sana y une. La promesa de una creación nueva y eterna. La esperanza cristiana no se limita a la vida presente, sino que se extiende a la promesa de una creación renovada, donde enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Esta visión nos llena de confianza y nos impulsa a vivir con la certeza de que el sufrimiento es temporal y que Dios hará nuevas todas las cosas. Esta promesa nos invita a ser partícipes activos de la renovación que Dios está realizando en el mundo, trabajando por la justicia, la paz y el amor, y siendo luz en medio de la oscuridad. La esperanza no es solo un concepto teológico, sino una realidad que podemos vivir y cultivar día a día. A continuación, algunos pasos prácticos para incorporar la esperanza en nuestra vida diaria. Reconocer las señales de esperanza. Aprender a ver las pequeñas bendiciones, los actos de bondad, la belleza de la creación y la fidelidad de Dios en nuestra historia personal. Llevar un diario de gratitud puede ayudarnos a entrenar la mente para notar lo positivo, incluso en medio de las dificultades. Dar pasos hacia nuestras metas. La esperanza crece cuando damos pasos activos hacia algo mayor, aunque sean pequeños. Trabajar en nuestro crecimiento personal, contribuir a la comunidad y profundizar nuestra fe son movimientos que alimentan la esperanza. Mantener un ancla firme. Para vivir con esperanza es necesario tener un ancla sólida, que en la fe cristiana es la confianza en el amor y la providencia de Dios. Crear hábitos o rituales que nos recuerden esta verdad, como la oración diaria, la asistencia a misa o la meditación en la palabra, nos sostiene en los momentos difíciles. Buscar comunidad.
La esperanza se fortalece en la comunidad de fe. Compartir nuestras luchas y alegrías con otros creyentes, orar juntos y apoyarnos mutuamente nos ayuda a mantener viva la esperanza. Actuar con caridad. La esperanza se manifiesta en obras concretas de amor y servicio. Ayudar a los necesitados, perdonar y ser compasivos son formas de vivir la esperanza que recibimos y de ser luz para otros. Tiempos litúrgicos como la Cuaresma y eventos especiales como el año jubilar son oportunidades privilegiadas para la renovación y la esperanza. La Cuaresma nos invita a la conversión, al arrepentimiento y a la preparación para la Pascua, momento culminante de la esperanza cristiana. El Papa Francisco nos llama a caminar juntos en la esperanza, subrayando la importancia de la comunidad y la sinodalidad en este proceso de renovación. Estos tiempos nos invitan a dejar atrás lo que nos aleja de Dios y a abrirnos a su gracia transformadora. A lo largo de la historia, innumerables testimonios de personas que han experimentado la esperanza y la renovación en medio del dolor nos inspiran y fortalecen. Desde santos que enfrentaron persecuciones y sufrimientos hasta personas comunes que encontraron en Dios la fuerza para superar la adversidad, estos ejemplos nos muestran que la esperanza es real y poderosa. La esperanza y la renovación son el regalo que Dios ofrece a cada persona dispuesta a confiar en Él. No importa cuán profunda sea la herida o cuán oscuro el camino, Dios puede transformar nuestra vida, darnos un nuevo comienzo y guiarnos hacia su plan perfecto. Esta esperanza nos impulsa a vivir con valentía, a ser testigos de la luz y a caminar juntos en la fe, sabiendo que Dios está con nosotros, renovándonos y sosteniéndonos cada día.